La corrupción, un mal de todos, una práctica de todos. Conozcamos qué opinan los colombianos. Buenos días, nos encontramos con la antropóloga María Angélica Suaza, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia y doctora en Arqueología. ¿Alguna vez te has sentido afectada por la corrupción en Colombia? Realmente sí, creo que se ha vuelto un problema estructural dentro de la sociedad colombiana. Creo que se ve reflejado en la desigualdad social tan profunda que hay en nuestro país, precisamente porque los recursos, que son un bien público, no llegan a la gente que las necesita, sino que se concentran en unos pocos. La corrupción realmente sí me afecta y afecta a la sociedad en general. Hablando del pueblo colombiano, ¿cómo crees que nos afecta en general a toda la comunidad? Es un problema que se manifiesta en la calidad de vida de todos los colombianos y principalmente de las zonas que sufren más fuerte la corrupción, en el sentido de que el dinero, por ejemplo, que debería ir para la educación, para la salud, se están perdiendo precisamente y se está quedando en manos de unos pocos, y eso es terrible porque afecta la calidad de vida de la gente. ¿Crees que este problema se concentra en unas zonas del país más que en otras? Pues aparentemente sí, pero realmente es un problema que es de todo el país. Lo que sucede es que nos hemos enseñado de que inició el narcotráfico y eso en cierta forma ha permeado la sociedad en sus valores, ¿no? Pero bueno, la corrupción quizás desde la época de la colonia, en los libros históricos, en los archivos, se pueden encontrar casos ya de corrupción. Sin embargo, lo que uno ve es que el siglo XX es como si hubiese alcanzado un clima, un punto alto, este tipo de prácticas. Y sí, afecta a unas regiones, por lo menos se ve en el desarrollo de cada región. Hay unas regiones donde las condiciones de pobreza son más extremas y lo que se ve es que en esas regiones las prácticas de corrupción llegan a unos índices mucho más altos. Como antropóloga, ¿tú crees que eso está ligado con la cultura? Hacer esa afirmación es muy peligrosa, ¿no? Porque es decir que nosotros los colombianos culturalmente somos corruptos y eso es algo demasiado delicado. Colombia es un país con una diversidad cultural demasiado rica, no solamente por las regiones, sino por las minorías étnicas, porque en este país también hay indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y gitanos. Entonces, decir que nosotros somos culturalmente corruptos es creer que nuestra cultura está fundamentada y cimentada sobre algo muy negativo. Y yo creo que son prácticas que, si bien han estado a lo largo de la historia, no quiere decir que la mayor parte de la población las posea, aunque ahora uno podría decir que se ha cambiado. El siglo XX ha modificado en algunas regiones más que en otras, como esa mirada hacia la corrupción y hacia la aceptación. El solo hecho de vender el voto, de aceptar a cambio del voto un bulto de cemento, una teja, que de hecho el ciudadano pierde su poder al cambiar su voto por alguno de estos objetos y a no votar conscientemente por el futuro de la sociedad, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es legítimo decir que culturalmente somos corruptos, porque eso implicaría decir que nuestras bases son todas negativas, sino yo creo que son prácticas que se pueden cambiar, hábitos que se deberían sacar de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, especialmente en las épocas electorales. Comparándonos con los llamados países del primer mundo, ¿crees que estamos atrasados a causa de esto? Los países que están económicamente mejor y que puntean, digamos, el mundo han alcanzado también unos niveles incluso de ciudadanía diferentes al reconocer la importancia de su voto, ¿no? Es decir, el hecho de que el ciudadano entienda que es un sujeto activo, que es un agente del cambio. Centrándonos en Colombia, ¿cómo crees que se promueve esto? Hay unas dinámicas que se han generado en la sociedad colombiana alrededor de unos personajes que desde la época anterior se llamaban caudillos, entonces que era el dueño de la mayor parte de la tierra, y los que no tenían tierra o tenían muy poca para poder vivir tenían que concentrar su vida y sus viviendas alrededor de unas haciendas. Esos fueron creando unas dinámicas caudillistas y de dependencia de mucha gente en torno a una sola persona o a una sola, digamos, empresa, que en este caso sería la hacienda.
Esa dinámica que fue, digamos, concentrando lo que ya hablamos de la concentración de la tierra en unas pocas manos, hizo también que mucha de la gente se concentrara alrededor de este caudillo y se generara toda una dependencia y unas formas de producción y luego una vivencia en torno a lo social que se refleja en voto. Estos personajes se fueron después convirtiendo en los líderes políticos y tenían esa masa ahí votante que dependía de ellos, que en cierta forma fueron prácticas electorales no libres porque está sujeta al caudillismo y las personas ni siquiera tienen la capacidad para leer las propuestas, para analizarlas y votar. Y por último, desde la cultura, ¿cómo disminuirías este problema? Yo creo que la gente tendría que aprender, y creo que desde la educación pueda entender la importancia de ser ciudadanos y la importancia de sus votos. Somos una sociedad que en la mayoría no vota a conciencia, desafortunadamente no lee una propuesta, sino que el voto es un voto que está cautivo, es decir, está sujeto a muchos intereses de caudillismo o de mentiras, ¿no? También porque la publicidad ahora, por ejemplo, que también es una forma de corrupción, vender una mentira para que el otro me siga, es una forma de corrupción y de enajenación. Angélica, ¿qué canción relacionarías? Hay una canción que a mí me gusta mucho colombiana que se llama ¿Quién engaña a su abuelo?, ¿no? Que de cierta forma muestra la violencia de nuestro país y también es muy triste porque es lo que sucedió en el campo, ¿no? Una violencia también que está relacionada con la corrupción y que pues ha producido muchos muertos de una forma tan absurda en nuestro país. Gracias. Gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que